Josué capítulo 24. ¿Recuerdan el contexto antes de leer el pasaje de hoy? ¿Recuerdan el contexto? El pueblo de Israel está ya en la tierra de Canaán. Por fin, después de años, ¿qué digo años? Después de siglos, el pueblo de Israel vio cumplida la promesa de Dios de que les entregaría esa tierra. Ya está allí entonces bien establecido el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, cada tribu en su heredad que les tocó. El Señor les dio reposo, dice el primer versículo en el capítulo 23. Ya se había terminado el tiempo de guerra, ahora están ahí ya descansando, disfrutando de las bendiciones de esa tierra que el Señor les había dado. Josué ya a estas alturas, Josué ya era un hombre viejo, de hecho dice el pasaje muy viejo, anciano, más de 100 años de edad. Le quedaban ya pocos días a Josué de vida, estaba pronto a morir y como buen líder, Josué se toma el tiempo necesario antes de partir de esta tierra, se toma el tiempo para animar, para exhortar y para alentar al pueblo de Israel para que siguieran caminando de la mano de Dios. Lo hizo primero con los líderes de Israel, recuerdan, lo vemos en el capítulo 23. Dice que Josué reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. Así que primero los reunió a ellos, a los líderes de Israel, y les dio unas palabras. Les recordó y los alentó. Bueno, primero les recordó la fidelidad de Dios para con ellos, después los alienta para que ellos se aseguren de tres cosas, que se aseguren en primer lugar de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de la ley, de instrucción, que se aseguraran de no apartarse de la ley de Dios ni a derecha ni a izquierda, que se aseguraran de no tener nada que ver con las naciones, con los pueblos que todavía quedaban allí alrededor de ellos. En una palabra, los alienta a asegurarse de amar al Señor su Dios y de aferrarse bien a Él. No solo los alienta, sino que también les da algunas advertencias, lo vimos la semana pasada. Si no lo hacen ustedes, si se apartan de Dios, van a sufrir las consecuencias. Ya en el capítulo 24, vemos a Josué todavía preocupado por alentar al pueblo, y entonces vemos en el capítulo 24 que Josué da un mensaje no nada más ya a los líderes, sino al pueblo en general, al pueblo de Israel. Y es en donde vamos a leer capítulo 24, versículo 1. Y dice así entonces la palabra de Dios. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem. ¿Se fijan? Convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Ahí está, todo el pueblo, los líderes de Israel y cada una de las tribus. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre tú y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Y después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera, y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos.
pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Hasta ahí nada más. En solo 13 versículos que ya hemos leído, en solo 13 versículos vemos resumido, como solo Dios puede hacerlo, más de 500 años de historia del pueblo de Israel. Entre 500 y 1000 años de historia, más o menos. Tan solo el pueblo de Israel, por ejemplo, en Egipto estuvieron 430 años. Tan solo. Y en estos versículos vemos ese resumen de más de 500 años de historia del pueblo de Israel, desde que Dios llamó a Abraham hasta que el pueblo de Israel ya está en la tierra de Canaán bien establecido, disfrutando de las bendiciones de la tierra de Canaán. Y lo que quiero que ustedes vean junto conmigo es algo que no sé si lo notaste, pero salta grandemente en cada uno de los versículos que hemos leído y en todo este texto que hemos leído. Hay una palabra que salta, obviamente no aparece textualmente la palabra en cada uno de los versículos que ya hemos leído, pero hay una palabra que salta y que resalta en todos estos versículos que hemos leído. ¿Pudieron verlo? ¿Se dieron cuenta? Fidelidad, sí, pero no es la palabra que yo quiero que veamos. Hay una palabra que resalta y que sale a la vista. Repito, no está ahí, no la busques textualmente porque no está. Pero ahí está. Y la palabra es gracia. Gracia. La gracia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque a lo largo del culto de este día, lo que hemos hecho, de alguna manera, nos ha llevado a contemplar la gracia de Dios. Desde la primera canción que cantamos. ¿Cuál fue la primera canción que cantamos? Sublime gracia. Si ustedes se preguntan al leer pasajes como este, y puede pasar, y hasta cierto punto es normal, si ustedes se preguntan, bueno, ¿y esto que dice aquí que tiene que ver conmigo? ¿De qué me aprovecha a mí este resumen que Dios hace al pueblo de Israel? ¿Qué puedo yo aprender de esto? Bueno, lo cierto es que tiene que ver con nosotros, y lo cierto también es que tú y yo podemos aprender muchas cosas de pasajes como este. Y sin duda pasajes como este son de bendición para cada uno de nosotros, individualmente o familiarmente y como iglesia, sin duda. Así que yo quiero que ustedes junto conmigo veamos algunas cosas de este pasaje y recordemos, sobre todo a lo largo de esta hora, recordemos con un corazón humilde y lleno de gratitud, recordemos la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios en tu vida y en mi vida. El título de este mensaje es un recordatorio de la gracia de Dios. Josué reúne al pueblo, entonces a todo el pueblo, no solo a los líderes, sino a todo el pueblo, los reúne en un lugar llamado Siquem y los reúne con un propósito. Él tenía un mensaje que darles. Y el mensaje lo vemos a partir del versículo 2, que ya leímos. Y lo que hace Josué es recordarle al pueblo de Israel todas las bendiciones que habían recibido por parte de Dios desde Abraham hasta ese momento que estaban ahí reunidos en Siquem. Todas las bendiciones que Dios derramó sobre ellos en todo ese tiempo, y lo hizo
por gracia. Y mi hermano, mi hermana, hoy tú y yo estamos reunidos aquí como pueblo de Dios y quiero que recordemos la gracia de Dios para con nosotros. La historia del pueblo de Israel nos recuerda también nuestra historia. La historia del pueblo de Israel, es decir, lo que Dios hizo a favor de Israel, nos recuerda a ti y a mí lo que Dios ha hecho, hace y continuará haciendo a nuestro favor. Y quiero yo mencionar algunas cosas que nos recuerdan la historia del pueblo de Israel que está resumida en estos versículos que hemos leído. Vamos viendo una por una. Y en primer lugar, déjenme mencionar que la historia del pueblo de Israel nos recuerda, en primer lugar, ya lo mencioné y voy a estar repitiéndolo una y otra vez a lo largo de esta hora, pero es que así es, la historia del pueblo de Israel nos recuerda la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Dónde lo vemos? Versículo 2. Dios hablando por medio de Josué, le dice al pueblo de Israel, versículo 2, la segunda parte, bueno, más o menos a la mitad del versículo 2, dice: hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. ¿Te fijas? ¿Cómo comenzó el pueblo de Israel? Con Abraham. Pero resulta que Abraham, a diferencia de lo que algunos pudieran pensar de manera errónea, Abraham no tenía nada de especial. Abraham no tenía nada bueno en sí mismo. De hecho, Abraham venía de una familia en donde adoraban no al único Dios vivo y verdadero, sino adoraban ídolos. Adoraban otros dioses. Los antepasados de Abraham, su padre, que se menciona aquí, Taré, cuando estaban viviendo en esa tierra de Ur de los Caldeos, ellos no conocían al único Dios vivo y verdadero. Ellos adoraban a otros dioses. Y ahí tienes a Abraham junto con sus padres, con su hermano Nacor, junto con ellos adorando y rindiendo culto a otros dioses. Y de no haber sido por la gracia y la misericordia de Dios, Abraham, su hermano Nacor, junto con su familia, ellos hubieran continuado rindiendo culto a otros dioses hasta el día de su muerte, sin haber conocido al único Dios vivo y verdadero. Abraham no tenía nada de especial en sí mismo, nada. Nada. El Señor lo tomó, el Señor lo llamó no por nada bueno que hubiera en Abraham, sino porque Dios es bueno. El Señor lo llamó porque Dios es Dios de gracia y Él es clemente y compasivo. Vivían del otro lado del río, dice al final, bueno, en el versículo 2, rindieron culto a otros dioses, y entonces viene el pero, y este es un pero, como decimos muchas veces, maravilloso, es un pero precioso. Dice el Señor: pero yo tomé a tu antepasado Abraham. ¿Te fijas? Yo lo tomé de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Yo lo hice, y lo hice por gracia. Otra vez, no lo dice así el texto, pero es obvio que fue así. El Señor tomó a Abraham y lo tomó por pura gracia. El Señor puso su mirada en él y lo hizo por pura gracia. Ahora, piensa tantito y mira, no tienes que esforzarte mucho para reconocer que Dios hizo exactamente lo mismo contigo. Lo mismo. Yo no sé tú. Es muy probable, pero yo puedo hablar por mí mismo. Yo vengo de una familia, como la mayoría de las familias aquí en México, una familia donde mis padres en un tiempo, ellos eran católicos, ellos no eran cristianos. No conocían al Dios vivo y verdadero. Los padres de ellos también, y los padres de mis padres también. Pero un día el Señor, por gracia, permitió que el mensaje del Evangelio llegara a mi familia.
Y aquí estamos. Y lo mismo ha hecho Dios contigo. Muy probablemente tú vienes de una familia igual, una familia en donde tus antepasados tampoco conocían o no conocieron, lamentablemente, al único Dios vivo y verdadero. Pero un día el Señor permitió que el mensaje del Evangelio llegara a tu vida. Y aquí estás. Ahora conoces al único Dios vivo y verdadero. Ahora sabes que solo en Él hay vida eterna y perdón de pecados. Ahora le rindes adoración a Él. Ahora te esfuerzas por vivir para Él. Y eso no tiene que ver nada contigo. No es que Dios vio algo bueno en ti y por eso te llamó y te apartó para Él. No, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y derramó su gracia sobre ti y sobre tu familia. Es eso. Te sacó de un lugar, de una familia, rodeado tal vez de familiares, repito, que no conocen a Dios, y no solo eso, tal vez de familiares que no quieren saber nada de Dios, que se burlan de Dios y se burlan de los cristianos, y probablemente en un momento tú estabas igual, sin querer saber nada de Dios, burlándote de Dios y de los cristianos. Y aquí estás, por la pura y bendita gracia de Dios. Y Él, dice la Biblia en Efesios, ya lo leímos con Ricardo hace un rato, Efesios 2, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Y lo hizo porque Él es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por gracia somos salvos, hermanos, por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, no de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo dice en su carta a Tito, capítulo 3, que también nosotros en otro tiempo éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, oigan lo que dice, sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, oigan, por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Amén. Amén, te fijas, es por gracia, por la gracia de Dios, por su gracia. Así que en primer lugar, la historia de Israel nos recuerda esto, la gracia maravillosa, la gracia bendita, la gracia sublime de Dios. Que estando nosotros como estábamos completamente lejos de Él, muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida y nos salvó por gracia. En segundo lugar, la historia de Israel, de la que estamos leyendo aquí en Josué 24, nos recuerda que la salvación, y lo cantábamos también hace un rato, la salvación de principio a fin es del Señor. De principio a fin es del Señor. ¿Te fijaste cómo dice nuevamente? Versículo 3, hablando de Abraham, dice el versículo 3, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates, ¿y qué más? Y lo guié hasta Canaán. Yo lo tomé y lo guié. Yo lo tomé y lo guié. Es que es así, Dios te ha tomado para sí mismo y Él guía tu vida.
de principio a fin. Ahora nosotros sabemos, mira, lo sabemos, la Biblia nos lo enseña. No somos de este mundo. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios, por la gracia de Dios. Nos dirigimos a nuestra Canaán celestial, al cielo, y podemos tener la seguridad cada día de nuestra vida que desde el momento en que el Señor nos tomó para sí, Él nos va a guiar hasta que lleguemos a nuestra Canaán celestial. Porque de principio a fin la salvación es del Señor. De principio a fin todo lo hace Él. Todo. ¿Te diste cuenta? Mira, vamos a hacer un ejercicio rapidito y voy a leer nuevamente el pasaje y voy a ir haciendo énfasis en algunas cosas porque quiero que te des cuenta que es bien claro en este pasaje que de principio a fin todo es por el Señor. Todo. Nuevamente, versículo 2. Desde donde dice, hace mucho tiempo, o hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo, y recuerda, es Dios el que está hablando, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que estaba al otro lado del río Éufrates y lo guié, yo, dice el Señor, a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Tus antepasados clamaron al Señor. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre tú y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. ¿Te fijas? Es claro, ¿no? Tú no, tú no, tú no. Lo hice yo. ¿Contaste cuántas veces? Yo las conté y yo conté 20 veces, en donde el Señor dice yo. Tú no, eso no es obra tuya, fui yo. No es por obras ni es por nosotros para que nadie se gloríe. Y el Señor se los dice bien claro en el versículo 12 al final: no fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. No fuiste tú, no eres tú, soy yo. La salvación de principio a fin es del Señor. Este pasaje en el que vemos resumida la historia de Israel también nos recuerda la fidelidad de Dios, como lo decíamos hace un momento. La fidelidad de Dios. Otra vez en el versículo 3, cuando dice: pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del río Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Y continúa diciendo: le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Así que vemos la fidelidad de Dios, repito, desde Abraham hasta Josué. Este pasaje en la historia de Israel nos recuerda que Dios cumple sus promesas.
Óyelo bien, Dios cumple sus promesas, aunque pase el tiempo y a veces las circunstancias a nuestro alrededor pareciera que no es así. Dios cumple sus promesas. Las va a cumplir, tarde o temprano. Le prometió un hijo, bueno, le prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Para eso, obviamente, Abraham debía tener hijos y en ese momento no tenía. Dios le prometió un hijo a Abraham y cumplió la promesa. 25 años después, pero Dios cumplió la promesa. Le prometió a Abraham que le daría esa tierra de Canaán y lo hizo. A él y a sus descendientes, bueno, le dice el Señor, a ti y a tus descendientes daré esta tierra. Y lo cumplió. Porque Dios es fiel. Y sus promesas se cumplen tarde o temprano. Aunque pase el tiempo, repito, y aunque a veces parezca que no se van a cumplir, Dios cumple sus promesas. La historia de Israel nos recuerda también la soberanía de Dios. Estos versículos que hemos leído, que resumen la historia de Israel, nos recuerda la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo 115, y hace, ¿qué cosa? Lo que le place, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque si no fuera así, Él no sería Dios. Él es soberano, y eso significa que Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pregunta: ¿por qué Dios tomó, por ejemplo, por qué Dios tomó a Abraham y no a su hermano Nacor? Porque Él quiso. Porque Él es soberano. ¿Por qué amó a Jacob y aborreció a Esaú? Porque Él quiso. Porque Él es soberano. ¿Por qué? Hablando de Esaú, como dice aquí en el versículo 4, cuando dice: a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú, oigan, a Esaú le di las montañas de Seir. ¿Saben lo que eso significa? A Esaú le dio un lugar donde vivir. Pero a Jacob, dice, ¿qué dice de Jacob? Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y ya vimos cómo estuvo Jacob y sus hijos, el pueblo de Israel, en Egipto, como esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué a Esaú le dio una heredad y a Jacob y sus descendientes no? Porque Él es soberano. Porque Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Él es soberano y Él tiene el control absoluto de absolutamente todo. Esta historia de Israel nos recuerda, como dice el salmista en el libro de los Salmos: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mí. Él tiene planes para mí. Él tiene planes para ti, para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Y Él va a llevar esos planes que tiene para ti y los va a cumplir. Cuando Él diga, como Él diga y en el momento que Él diga. El Señor cumplirá su propósito en mí, como dice la Reina Valera. Y sus planes se van a cumplir en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia. Porque el Señor es soberano. Y Él obra, Él actúa de esa manera. La historia del pueblo de Israel nos recuerda también la misericordia de Dios. No solo la gracia de Dios, sino la misericordia de Dios. Sabemos lo que es gracia, ¿no? Sabemos esa definición sencilla, básica, simple de lo que es gracia. Gracia, hablando de la gracia de Dios, es un favor. Es un favor que Dios da a quienes no lo merecen. Eso es gracia. Por eso decimos que la gracia es un regalo inmerecido. Todo lo que Dios nos lo da por gracia. Nosotros no lo merecemos.
Pero algo que también la Biblia enseña es que Dios es misericordioso. Y algo que también la Biblia enseña que Dios nos da cada día, de hecho dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Algo que también la Biblia enseña es eso, la misericordia de Dios. Y si la gracia de Dios significa que Dios nos da lo que no merecemos, la misericordia de Dios significa que Dios no nos da lo que merecemos. Porque lo que tú y yo merecemos, ¿sabes qué es lo que es? La condenación eterna a causa de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que este pasaje nos recuerda también la misericordia de Dios. Cuando el pueblo de Israel, ya los descendientes de Jacob, estaban en Egipto y se multiplicaron y Faraón los hizo esclavos a su servicio y pasaron años, ¿qué digo años? Siglos siendo esclavos allí en Egipto. Clamaron a Dios. Y el Señor oyó su clamor. Y dice el versículo 5, luego envié a Moisés y Aarón. El Señor envió un libertador. Y hermano, hermana, eso es misericordia. Eso es misericordia. Y gloria a Dios y gracias a Dios. Porque cuando tú y yo estábamos también esclavos, no físicamente, sino espiritualmente, esclavos de nuestros pecados, de nuestros delitos, de nuestras pasiones, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Señor envió un libertador. El libertador. Nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Y en Él y solo en Él los pecadores pueden ser libres. En Él y solo en Él los pecadores pueden hallar perdón de pecados y vida eterna. En Él, solo en Él. Y Dios lo hizo por gracia y por misericordia. Y por gracia entonces nos dio el perdón de pecados que no merecemos. Por gracia nos dio la misericordia, la salvación, que no la merecemos, la vida eterna que no la merecemos, pero por misericordia no nos dio la paga que merecemos, que es la muerte. Sino que su ira fue derramada, no sobre nosotros, sino sobre su amado Hijo, Cristo Jesús. Lo cantamos hace un rato, ¿recuerdas? Toda tu ira recayó sobre Jesús. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús. Y gracias a eso es que ahora nosotros podemos recibir la misericordia de Dios. Y ahora entonces, por lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, podemos decir y podemos considerarnos cada día libres. Somos libres. Somos libres. Porque Cristo Jesús nos ha hecho libre. Con su sacrificio, con su sangre, Él compró nuestra libertad. Y el precio que se pagó por nuestra libertad, fue su sangre derramada en la cruz del Calvario, por ti y por mí. La historia de Israel, aparte de lo que ya mencioné, la historia de Israel que vemos resumida aquí en estos versículos, nos recuerda también el poder de Dios. Dios obró poderosamente a favor de su pueblo Israel, y tú y yo podemos tener la misma seguridad de que Él obra poderosamente a favor de nosotros. Versículo 5, la segunda parte del versículo 5, dice, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Tan fácil que se dice, ¿no? Y tan fácil que lo leemos. Después te saqué de allí, ¿de dónde? De Egipto, como un pueblo libre. ¿Y sabes? ¿Recuerdas? Lo sabemos, ¿no? Cómo sacó el Señor a su pueblo
de Israel, de Egipto, en medio de señales, milagros, maravillas que solo Dios, el Todopoderoso, puede hacer. Versículo 6. Bueno, nuevamente versículo 5. No, ya me confundí, mejor el versículo 6. Si no, voy a confundir más. Continúa, dice en versículo 6, pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre tú y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. ¿Te fijas? Y luego, si quieres, nos brincamos al versículo 8. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Y en el versículo 11 dice, cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron los demás pueblos, ¿no? Que ya los leímos. Y dice el versículo, al final del versículo 11, pero yo te di la victoria sobre ellos. Y el 12 dice, y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Conclusión, si no fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria, ¿qué fue? El poder de Dios. El poder de Dios, quien es el Todopoderoso. Claramente el pueblo de Israel, como lo dice creo que en más de una ocasión, ellos vieron con sus propios ojos el poder de Dios obrando a favor de ellos. Y tú y yo podemos vivir cada día confiando en eso, de que el Todopoderoso está a nuestro favor, está de nuestro lado, y Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege, y Él pelea por nosotros. Pero, con esto que hemos leído, mira, la historia de Israel también nos recuerda que, y estoy seguro que te vas a haber identificado con esto, la historia del pueblo de Israel nos recuerda que a veces, en ocasiones, Dios nos pone entre el mar y entre el ejército de Faraón. En ocasiones Dios nos pone así, como decimos aquí en México, entre la espada y la pared. Entre el mar y el ejército de Faraón. ¿Y para qué lo hace? Para recordarnos, óyelo bien, lo que ya mencioné y lo estamos viendo, para recordarnos que es Él el que abre el camino en el mar, es Él, no somos nosotros. No son nuestras fuerzas, es Él. Lo hace para que veamos, como dice el texto, para que veamos con nuestros propios ojos lo que solo Dios puede hacer. Pregunta, ¿te ha pasado? ¿Has visto en tu vida lo que solo Dios puede hacer? ¿Has visto en tu vida, y estoy seguro que más de una ocasión, y has llegado a la conclusión de no te queda otra más que reconocer que fue Dios? Fue Dios. No soy yo, fue Dios. Sí, en ocasiones, oye bien, en ocasiones Dios permite las aflicciones, Dios permite las dificultades, Dios permite las luchas, los problemas, las enfermedades en nuestra vida, y lo hace para recordarnos que Él es el que abre camino en el mar. Lo hace para recordarnos que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Lo hace para recordarnos que Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y por cierto, recuerda, en momentos así, en momentos de aflicción, de dificultades, de problemas, de luchas, de enfermedades, la pregunta correcta que debemos hacer no es ¿por qué? Porque tenemos esa tendencia, ¿no? Cuando estamos en dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy una buena persona, a veces tenemos somos tan necios que tenemos la arrogancia de decir eso. ¿Por qué si yo no le hago mal a nadie? ¿En serio? ¿En serio? La pregunta correcta no es ¿por qué? La pregunta correcta es ¿para qué?
¿Para qué el Señor permite que yo esté atravesando por esto? Y muchas veces es así, para que tú veas con tus propios ojos la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. Esta historia del pueblo de Israel nos recuerda también que en ocasiones Dios permite las pruebas en nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Para eso, recuerda, no es por qué, es para qué. Dios permite las pruebas para fortalecer nuestra fe. Y cuando llegue el momento, cuando Dios lo decide, entonces Él nos saca de las pruebas cuando Él considera que ya es el tiempo. No antes y no después. Esta historia nos recuerda también, la historia de Israel nos recuerda que Dios nos sostiene y nos sustenta en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Dios nos sostiene y nos sustenta en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Como lo hizo con el pueblo de Israel. Dios sostuvo, guió y sustentó a su pueblo desde Abraham hasta Josué. Dios sostuvo y sustentó a su pueblo en Canaán, pero también cuando estaban en Egipto y cuando estaban en el desierto. Por cierto, ¿te fijaste cómo dice? Déjame ver si así al final del versículo 7. Si quieres leemos todo el versículo 7. Dice: cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre tú y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Y mira lo que dice enseguida. ¿Luego qué? Viviste muchos años en el desierto. Con tus propios ojos viste cómo yo obré de manera poderosa a favor de ti, y luego viviste muchos años en el desierto. El pueblo de Israel pudo ver la bondad, la fidelidad, la misericordia, la gracia, el poder de Dios en todo momento y en todo lugar. Cuando estaban en Egipto, cuando estaban en el desierto y cuando estaban en Canaán. En todo momento podemos ver la mano poderosa de Dios obrando en nosotros. ¿Recuerdas otra vez? ¿Recuerdas el contexto, no? De los versículos que estamos leyendo. Israel estaba ya allí en Canaán, disfrutando del descanso y las bendiciones que Dios les había dado. Pero años atrás ellos vieron la bondad y la misericordia y la mano poderosa de Dios obrando a favor de ellos. Cuando tuvieron 40 años en el desierto, cuando estuvieron 430 años en Egipto, ellos vieron la mano de Dios y cómo Dios los sostuvo. Y lo mismo sucede con nosotros. Cada día tú puedes ver y vivir con la confianza y la seguridad de que Dios cuida de ti y Él te sostiene y te sustenta en todo momento y en todo lugar. Cuando las cosas están bien y estás en Canaán disfrutando del descanso y las bendiciones que Dios te da, o cuando estás atravesando el desierto con todas las aflicciones que eso implica, tú puedes ver la mano de Dios cuidándote, sosteniéndote y sustentándote. Cada día podemos vivir con la confianza, con la seguridad de que Dios nos sostiene y nos sustenta en la prueba del desierto y en la paz y el descanso de Canaán. Dios nos sostiene y nos sustenta en todo momento. Cada día tú y yo podemos vivir con la seguridad de que Dios nos sostiene y nos sustenta en los momentos de abundancia, pero también en los momentos de necesidad. Dios nos sostiene y nos sustenta. Cada día tú y yo podemos vivir con la seguridad
de que el Señor cuida de nosotros. Siempre, siempre. Que si Él cuida de las aves, sin duda que Él cuidará también de nosotros. Que Él tiene cuidado de nosotros. Que Él conoce nuestras necesidades. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad aún antes de que se lo pidamos. De modo que podemos vivir cada día tranquilos, descansando en el Señor, sin afanarnos por el día de mañana, sin afanarnos por qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque Dios cuida de nosotros en todo momento y en todo lugar. La historia de Israel nos recuerda también que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia en la carta a los Efesios capítulo 1? Dice que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos, óyelo, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos, Y la Biblia, en la carta a los Romanos, nos dice lo que ya mencioné y nos asegura eso, que nada nos puede separar, nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos sido bendecidos y somos bendecidos cada día. Así que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto lo menciono por lo que dice en el versículo 9. Le dice el Señor al pueblo de Israel, versículo 9: después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, ¿para qué? Para que te maldijera. Y mira, aquí viene entonces en el versículo 10 otro pero maravilloso. Dice el Señor, pero yo no lo quise escuchar. ¿Lo ves? ¿Ves? ¿Ves la gracia de Dios? ¿Ves la soberanía de Dios? ¿Ves el poder de Dios? Yo no lo quise escuchar. Óyelo bien, tú y yo podemos vivir cada día completamente seguros, descansando en el Señor, de que a menos que el Señor lo permita, el enemigo nos va a hacer daño. Pero si Dios no lo permite, no va a pasar. No va a pasar nada. Así que tú y yo podemos vivir cada día confiados en lo que ya mencioné, que dice la Biblia. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cada día tú y yo podemos vivir confiando en que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada día podemos vivir confiados de que el Señor es nuestro ayudador. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La gente te puede maldecir, entre comillas, pero si Dios no lo permite, no va a pasar absolutamente nada. Nada. Y solo Dios es poderoso incluso para cambiar la maldición en bendición. No te preocupes. No tienes que temer. Porque Dios está de tu lado. Y míralo, es así. No es que nosotros estamos del lado de Dios, no es así, es al revés. Dios está de nuestro lado. En Cristo Jesús hemos sido bendecidos, bendecidos con toda bendición espiritual. No temas a lo que la gente te puede hacer, porque no te pueden hacer nada. A menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite por una razón.
La historia de Israel nos recuerda que es Dios. Ya lo mencionaba yo hace un rato. Pero es que es así también. La historia de Israel nos recuerda que es Dios y no nosotros. Es Él y no nosotros. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Es el Señor. La historia del pueblo de Israel nos recuerda lo que dice el Salmo 115 otra vez. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. La historia del pueblo de Israel nos recuerda que nadie debe jactarse de sí mismo. Nadie. No cometamos la necedad de jactarnos de nuestros logros o de nuestras fuerzas o de lo que podemos hacer, porque no somos nosotros, es Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. La historia de Israel nos recuerda que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y por último, la historia de Israel que estamos viendo aquí nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva desciende de lo alto. Versículo 13 le dice el Señor al pueblo de Israel: yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Fue Dios. Y es Dios, hermano. Es Dios en tu vida. Es Dios quien te da toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Te fijas? Toda buena dádiva. Dádiva, gracia, todo don. Gracia desciende de lo alto. Gracia, la gracia de Dios la vemos aquí de principio a fin en estos 13 versículos. La gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios excluye todo esfuerzo humano. O hablamos de gracia o hablamos de esfuerzo humano. No podemos hablar de las dos cosas al mismo tiempo. La gracia de Dios excluye todo esfuerzo humano. O como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia, es una o la otra. Es por la gracia de Dios. Tú y yo estamos como estamos ahora por la bendita gracia de Dios. Óyelo bien, Dios no te debe nada a ti, nada, absolutamente nada. Y si estamos como estamos, si tenemos lo que tenemos, si podemos hacer lo que podemos hacer, si sabemos lo que hacemos, repito, es por la maravillosa gracia de Dios. Ahora, pregunta, para ir terminando, porque ya se acabó el tiempo. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con todo lo que ya hemos leído y con todo lo que has escuchado? ¿Estás de acuerdo que es Dios y no tú? ¿Estás de acuerdo que es la gracia de Dios en tu vida cada día? ¿Estás de acuerdo que si no fuera por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, tú simplemente ya no estuvieras? ¿Sí? Qué bueno que dices que sí. Porque entonces la pregunta es, ¿cómo respondes a la gracia de Dios? ¿Cómo? El pasaje que hemos leído comienza en el versículo 1 diciendo que Josué, como buen líder, convocó a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus y a los líderes. Y todos, óyelo bien, todo el pueblo de Israel se reunió. Y mira lo que dice al final del versículo 1. Así que todos se reunieron, ¿y qué más? Y se presentaron delante de Dios. Cada semana, el Señor nos convoca a ti y a mí a reunirnos, a presentarnos delante de Él.
así como Josué convocó al pueblo de Israel. Y los convocó para que ellos escucharan lo que Dios tenía que decirles. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Cada semana el Señor nos convoca a reunirnos en este lugar para escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Nos reunimos aquí para alabar a Dios y para escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Y por cierto, ¿te fijaste cómo comienza Josué diciendo, cómo comienza a hablar Josué? Dice en el versículo 2, como buen líder que era, dice versículo 2, Josué le dijo al pueblo, oye, ¿no? Josué le dijo al pueblo, ¿qué cosa? Esto dice el Señor. Como buen líder, Josué sabía que lo único que él tenía que hacer era transmitir al pueblo lo que ya el Señor había dicho. Nada más. Hermanos, necesitamos, y te ruego que ores, ora por la iglesia, ora por nuestros líderes, porque necesitamos hombres así, hombres que tengan temor de Dios, hombres que conozcan la palabra de Dios, hombres que amen la palabra de Dios, hombres que tengan sed de la palabra de Dios, hombres que lean y mediten y estudien la palabra de Dios, y que cuando vengan aquí el domingo y se paren en este lugar, abran su Biblia y le digan a la congregación, así dice el Señor. No necesitamos hombres que se paren aquí, que ni siquiera traigan su Biblia y que digan, Dios me dijo esto. No. ¿Y te fijas la diferencia? Hay una gran diferencia entre decir, Dios me dijo esto, y decir, así dice el Señor. Cada semana nos reunimos aquí para eso. Para eso. Nos reunimos para presentarnos delante de Dios. Y yo le ruego a Dios que tú medites en esto. No venimos a un club social, como decía Ricardo hace un rato. No venimos a relajarnos. No venimos a olvidarnos de nuestros problemas. Venimos a presentarnos delante de Dios y venimos a escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Y sí, mira, sí, ya lo he dicho yo en otras ocasiones. Mi responsabilidad al venir aquí cada semana, mi responsabilidad es venir y predicar, enseñar, exponer lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Esa es mi responsabilidad. Pero tu responsabilidad es venir a este lugar para escuchar lo que Dios tiene que decirte a ti, lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa es nuestra responsabilidad de todos, tanto del pueblo en general como de los líderes. Reunirnos cada primer día de la semana para presentarnos delante de Dios, alabarlo y escuchar lo que Él tiene que decirnos. Hermano, hermana, mira, no es cualquier cosa lo que venimos a hacer aquí. No es cualquier cosa. Y yo le ruego a Dios que lo tomes con la importancia y con la seriedad y reverencia de vida. No es cualquier cosa lo que venimos a hacer aquí. Y como padres, los que tienen hijos pequeños, tienen que enseñarle a sus hijos eso precisamente. Vamos a la reunión de la iglesia y vamos a presentarnos delante de Dios. No vamos a jugar, no vamos a estar ahí inquietos, vamos a presentarnos delante de Dios. Venimos a alabar a Dios, venimos a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y lo mejor que podemos hacer tú y yo para responder a la gracia de Dios, a la bendita gracia de Dios,
es escuchar y obedecer a Dios, quien nos convoca cada semana para reunirnos y presentarnos ante Él. Y eso implica, oye bien, eso implica que cada semana tenemos que prepararnos de antemano para venir a la reunión de la iglesia. Repito, cada semana tú y yo tenemos que prepararnos de antemano para venir a la reunión de la iglesia. ¿Y qué implica que tenemos que prepararnos de antemano? Implica, entre otras cosas, apartar este día y esta hora para estar aquí. Implica disponernos o disponer este día para estar aquí, en el día del Señor, con el pueblo del Señor, alabando el nombre del Señor y escuchando la voz del Señor. Implica darle prioridad a la reunión de la iglesia. Implica darle prioridad a la reunión de la iglesia. Implica hacer todo lo que tengo que hacer en la semana para que este día lo tenga libre y pueda venir a la reunión de la iglesia preparado para presentarme delante de Dios. Preparado, porque sí, hermano, tenemos que venir a la reunión de la iglesia, pero tenemos que venir preparados para presentarnos delante de Dios y alabar su nombre y escuchar su voz. Y si hemos de venir preparados, ¿eso qué implica? Pues implica que debemos hacer todo lo necesario para estar aquí atentos, sin distracciones, sin nada que nos distraiga, para presentarnos delante de Dios, alabar su nombre y escuchar su voz. Implica que tengo que venir desayunado, para que no tenga yo que salir a media reunión a comprar una botanita o un agua, para estar aquí comiendo algo, tomando algo. Implica traer mi Biblia. Venir preparado implica traer mi Biblia lista para abrirla y leerla. Y aunque estén de acuerdo o no con esto, lo voy a decir, implica venir arreglados, con nuestras mejores ropas, porque venimos a prepararnos, a presentarnos, delante de Dios. Implica llegar a tiempo. Implica llegar a tiempo. La puntualidad. Y eso implica que para llegar a tiempo yo tengo que levantarme temprano. Y para levantarme temprano tengo que dormirme la noche anterior temprano, para no estar aquí batallando a la hora del culto con el cansancio o con el sueño. Implica salir de mi casa con el tiempo suficiente para llegar a tiempo a la reunión. Y eso nada más por mencionar algunas cosas. Así que hermano, hermana, ¿cómo respondes a la gracia de Dios? ¿Cómo respondes? ¿Respondes con peros? Sí, pero esto, sí, pero aquello. ¿Respondes con indiferencia? No lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver en el próximo mensaje, que de hecho, ya hace ratito veíamos con Ricardo un anuncio, una actividad que tenemos planeada para el próximo jueves. Queremos celebrar, y aunque es algo que no se celebra aquí en México de manera general, de hecho no es una celebración mexicana, pero creemos que nosotros bien podemos celebrarla por ser hijos de Dios y como muestra de adoración y de gratitud a Dios. Queremos celebrar el Día de Acción de Gracias.
Y queremos celebrarlo para eso, precisamente, para reconocer la gracia y la misericordia y la bondad de Dios sobre nosotros y para alabar su nombre por todo lo que Él hace a favor de nosotros cada día. Ven, ven, el próximo jueves, 6 de la tarde, ven. Y ven, porque aparte de celebrar ese día, yo quiero continuar con el pasaje de Josué 24 y quiero que veamos ese día lo que sigue después del versículo 13. Y nada más ahorita, mira, como un adelanto. Después de que Josué, Dios le dice todo eso al pueblo de Israel por medio de Josué, dice en el versículo 14, por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. ¿Cómo respondes a la gracia de Dios? ¿Con excusas? ¿Con peros? ¿Diciendo yo? ¿Yo por qué? Que sirvan los demás. Yo no. Ven, ven y escucha lo que Dios tiene que decirte ese día. Ven y escucha la exhortación de parte de Dios a ti, que eres beneficiario de su gracia y de su misericordia cada día, la exhortación que Dios te hace, el mandamiento que Dios te hace para que temas a su nombre y le sirvas, óyelo bien, le sirvas de todo corazón. Pero eso será el domingo. Por el momento, pónganse de pie.